Bueno, buenas tardes a todas, todos. Bienvenidos a esta actividad de la Semana UNIPE, que es el evento académico que hacemos al inicio de cada ciclo, tratando de compartir ideas, pensamientos y darle vitalidad al sentido de la educación pública y de las universidades públicas que transitan, como todos saben, tiempos muy difíciles, muy complicados. Así que la actividad que vamos a desarrollar hoy, no me presenté, soy Ana Pereira, soy la vicerrectora de la universidad y aquí me está acompañando el secretario general, Ariel Nota, de parte de la UNIPE. Mariana Heredia va a hacer una presentación que lleva por título Las élites económicas en la Argentina y los límites políticos de la derecha. Les presento a Mariana. Mariana es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, investigadora de CONICET, profesora y directora de la Maestría en Sociología Económica del IDAES UNSAM. Y es autora de un libro de reciente publicación, El 99% contra el 1%, ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad?, que fue publicado por Siglo XXI, y entiendo que algo del contenido de este libro va a estar también comprometido en esta conversación. La idea es que Mariana haga una exposición y luego abramos a un espacio de intercambio de preguntas. Así que, sin más prolegómenos, damos inicio y le damos la palabra a Mariana. Gracias, Mariana. Mucho agradecimiento de nuestra parte por sentirte convocada a esta actividad. Por favor, muchas gracias, Ana. Un gusto, Ana, Ariel, Adrián, que también intermedió para que pudiera acompañarlos esta tarde. Es mi primera relación más estrecha con la UNIPE, que es un proyecto que sigo con atención y con cariño, así que es una alegría poder compartir esta conversación con ustedes, que si les parece bien, la idea era tomarme aproximadamente 40 minutos como para dejar sentadas algunas ideas y que después abramos el micrófono para que hagan todas las objeciones, comentarios, preguntas que les suscite la presentación. Ahora voy a compartirles un PowerPoint, pero antes de empezar, subrayar que lo que hacemos los profesores universitarios, los investigadores de CONICET, es tratar de anclar las preguntas de coyuntura, como la que nos preocupa hoy, cuál va a ser el devenir político y económico y sobre todo social de la Argentina que vivimos, en el conocimiento que hemos ido acumulando sobre el pasado, sobre esas temáticas, sobre lo que sucede en otros países del mundo. Entonces, digamos, la pregunta, si bien tiene un carácter muy actual, digamos, de algún modo bastante coyuntural, como trataré de mostrarles, se ancla en preocupaciones y lecturas que son de más larga data. Bueno, lo que les pido es que simplemente me hagan saber si pueden ver bien la presentación. Y sin más, empiezo a plantearles. Sí, perfecto. Empiezo a plantearles un poco cuál va a ser nuestro recorrido, ¿no? La idea es, como hoja de ruta, plantear 3 grandes momentos. En un primer lugar, plantearles un problema que es viejo en la Argentina, que es qué significa la derecha y qué significa la derecha en la Argentina, que no tuvo expresiones político-partidarias tan claras desde la década de los 40 en adelante. ¿Qué aconteció con las élites económicas durante el neoliberalismo y aquello que muchos autores caracterizamos como una verdadera revolución en el mundo y en la Argentina muy particularmente? Y finalmente, ¿cómo se presenta este desafío particular de representar al poder económico y hasta qué punto esa representación se ha visto modificada con la aparición de fuerzas político-partidarias que se reivindican explícitamente como parte de la derecha?
Para eso vamos a empezar por preguntarnos qué es la derecha y qué es la derecha en la Argentina antes de la etapa neoliberal, ¿no? Y para eso, en cada una de los separadores, voy a poner algunos de los libros que de algún modo estructuran o respaldan las cosas que voy a ir comentándoles. Estos son libros publicados en los 80, en los 90, que intentaron dar cuenta de la particularidad de esa doctrina o de ese conjunto de ideas que asociamos a la derecha. Como ustedes saben, el comienzo de estas nociones es posicional, digamos, surge de las asambleas vinculadas a la Revolución Francesa en el siglo XVIII y en cómo se ubicaban los distintos partidarios del rey. Aquellos que estaban del lado derecho eran, si se quiere, los más cercanos al rey, los más conservadores. Después de ese momento, esta polaridad, esta dicotomía entre ideas de derecha y de izquierda siguió reactualizándose, siguió organizando en gran medida el mapa ideológico y político de muchas naciones, asociándose a lo que yo diría son como ideales contrapuestos, o en todo caso que pueden jerarquizarse de manera diferente según cuál sea la preferencia doctrinaria de cada cual. Mientras que la derecha tendió a subrayar la libertad y en particular el orden, que se suponía que podía derivar de esa libertad responsable, la izquierda, en cambio, tendió a subrayar mucho más la igualdad y la idea de que el progreso podía como redundar en sociedades más fraternas, pero sobre todo más igualitarias. Esta dicotomía tuvo expresiones partidarias claras en el escenario político europeo, no así en el norteamericano, y tendió a oponer en general fuerzas más bien nacionalistas de derecha, ¿no es cierto?, vinculadas a las élites empresariales o patronales locales, con el cosmopolitismo de la izquierda vinculada a los trabajadores y a un movimiento de trabajadores que se pensó, por lo menos hasta las grandes guerras, como un movimiento internacionalista, ¿no? Global o en todo caso donde las fronteras nacionales eran cuestionadas. Aquí es donde es importante tener investigadores locales que sean cuidadosos con la extrapolación de ciertas ideas a nuestro país o a nuestro continente, porque muchas veces importamos categorías, pero no nos tomamos suficiente tiempo para ver si son o no fieles a la realidad que queremos observar. Entonces, por lo pronto, lo que hay que decir es que en la Argentina no hubo, hasta entrado el siglo XXI, por lo menos durante gran parte del siglo XX, ni partidos ni organizaciones que se presentaran explícitamente como de izquierda o de derecha. Sí hubo movimientos de izquierda, sí hubo movimientos de derecha más claros antes de los años 40, pero a partir de la emergencia del peronismo uno podría decir que las filiaciones políticas se hicieron un poco menos claras, ¿no? Y además que los agrupamientos no fueron los mismos que estos que caracterizaban la organización ideológica europea. Ni los trabajadores fueron tan cosmopolitas, fueron más bien nacionalistas, ni las élites patronales fueron tan nacionalistas y de hecho una parte importante de nuestras élites decimonónicas creían que la mejor manera de hacer progresar a la Argentina era insertarla en el escenario global, digamos, como proveedora de materias primas. En todo caso, hay y sigue habiendo muchos estudios sobre la derecha en la Argentina y yo diría que se agrupan en tres grandes focos de análisis, ¿no? Un conjunto de estudios que siguen existiendo, que trabaja sobre los autores o los grupúsculos vinculados a distintas doctrinas de la derecha, en particular, como veían en los libros que les mostraba al comienzo, el nacionalismo o el liberalismo conservador. Otros estudios que han documentado, como el de Alain Rouquier, el modo en que las Fuerzas Armadas, digamos, se han visto de algún modo fracturadas por dos vertientes distintas de la derecha, algunas vertientes más nacionalistas y otras vertientes más conservadoras, y también algunos estudios sobre formaciones políticas que sabemos que fueron bastante minoritarias a nivel nacional, pero que tuvieron cierto predicamento en algunas provincias. En todo caso, y la foto que ilustra esta filmina, así quiere subrayarlo, lo que está claro es que la derecha, lejos de ser un agrupamiento pacífico y coherente en la Argentina, fue un espacio desgarrado a tal punto que en 1962, 1963, luego del derrocamiento de Perón, distintas fracciones de las Fuerzas Armadas llegaron a enfrentarse
militarmente, al punto de que hubiera muertos, ¿no? Entre aquellos que estaban más o menos de acuerdo con cierta apertura y demás. Y lo que revela cuando uno mira estos trabajos es que si bien el peronismo se volvió un articulador y en gran medida una cierta convergencia de oposición para las derechas, lo cierto es que cuando uno mira en detalle lo que se da cuenta es que el problema que atravesaba y fracturaba a estos partidarios, disculpen, es la eh, alarma de mi casa, no era solo el peronismo, sino también cuál era la orientación política y económica que debía adoptar el país, ¿no? Mientras algunos eh, eh, portavoces de la derecha creían que había que ser proteccionista y que la Argentina tenía que ser una potencia industrial, había otros que en cambio creían que era necesario volver al modelo agroexportador que el peronismo había tergiversado, entre comillas. Y se suele asociar, digamos, de manera aproximada estas fracciones dentro del pensamiento de derecha a dos grandes grupos socioeconómicos, y si se quiere, en los términos que vamos a usar hoy, a dos fracciones de las élites económicas, unas más liberales, vinculadas a las actividades primarias de exportación, básicamente a las carnes y a los cereales, ahí lo vemos a don Joaquín Anchorena, que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, pero también, digamos, un político de la época comprometido con el liberal conservadurismo. Y por otro lado, lo vemos a Torcuato Di Tella Padre, que fundó una empresa industrial y que, si bien no era peronista, se vio muy beneficiado por esas políticas y abrevaba, o en todo caso adscribía, a una mirada más nacionalista, ¿no? Más proteccionista del Estado para el desarrollo de esos emprendimientos. En todo caso, muchas de estas interpretaciones sobre las condiciones de las élites socioeconómicas en la posguerra argentina y su configuración ideológica y social, concluían que estas dos fuerzas, los liberales y los nacionalistas, los exportadores y los industriales, estaban en una situación de empate, ¿no? de trabazón recíproca, donde cada uno tenía la capacidad de vetar al otro, pero no de estructurar una nueva forma de conducción, de dominación política que reemplazara esa fórmula de justificación que había dado orden y progreso a la Argentina del centenario o a la Argentina agroexportadora. Las evidencias que estos autores, pienso en Guillermo O'Donnell, Juan Carlos Piero y demás, y el mismo Alain Rouquier, que ponían como evidencias de esta dificultad de solidificar una nueva fórmula de justificación y de dominación, eran básicamente el desorden económico, evidenciado por el alza de la inflación, el alza intermitente pero persistente de la inflación, que fue increyendo hasta mediados de la década de los 70, como lo muestra ese cuadro, disculpen, lo tenía de una ponencia en inglés y no podía como traducirlo, y la otra evidencia era la cronología del poder en la Argentina, donde se alternaban ahí en rojo golpes militares y gobiernos civiles, más o menos democráticos por la admisión o la censura de que el peronismo como movimiento mayoritario pudiera presentarse a elecciones. En todo caso, lo que evidencia esa otra cronología, digamos, en celeste y rojo, es que los poderes constitucionales a lo largo de la posguerra en Argentina fueron también particularmente débiles. En los dos cuadros, tanto en el de la inflación como en el de los poderes institucionales, pareciera delinearse un momento de estabilidad, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse frente a esa estabilidad, si lo que ocurrió durante la década de los 90 fue entonces la resolución de este desencuentro entre distintas vertientes de la derecha y entre intereses contrapuestos dentro del empresariado. Entonces pasamos al segundo momento, que es preguntarnos qué ocurrió en los 90 y explicarles por qué muchos autores como yo consideramos que lo que ocurrió fue una verdadera revolución. En otros términos, ¿cuál fue el impacto del neoliberalismo en las élites económicas? Digamos que hablamos de élites económicas en esta presentación, caracterizándolas como aquellas que toman decisiones vinculadas a la inversión y la producción en la Argentina, no necesariamente solo aquellos que tienen
nacionalidad y residencia dentro de este país. Y esto es particularmente importante porque hubo una gran renovación de la derecha desde la década de los 70, pero sobre todo en los 90 a nivel global, donde el capital adquirió potestades que no tenía desde fines del siglo XIX, ¿no? La posibilidad de desplazarse entre fronteras, y que eso alentó y fue posible a la vez gracias a la adopción de un conjunto de reformas de mercado que se difundieron a lo largo del mundo, a lo largo de América Latina, a lo largo de Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, a lo largo de África, Asia, etc. Esto supuso entonces no solamente un conjunto de ideas o de doctrinas o de convicciones, ¿no?, que se tienen en la cabeza o se escriben en libros, sino una transformación institucional y en las prácticas de los agentes muy profundas. Básicamente, lo que suele denominarse la financiarización, es decir, la institución de un nuevo mundo donde los capitales y los bienes podían circular de manera mucho más fluida entre los países y donde se instauraba una nueva jerarquía de sectores y monedas, donde ya la contraposición no era tanto entre el sector industrial y el sector agropecuario, sino entre lo que suele denominarse la economía real y la economía financiera, entre las monedas fuertes y las monedas más débiles de los países en vías de desarrollo como el nuestro. Eso lejos, aun cuando cumplió el deseo de muchos empresarios y de muchos reclamos de la derecha liberal, eso lejos de fortalecer a esos mismos empresarios que reclamaban esas reformas, terminó resultándoles una gran revolución, ¿no? Ahí les cito un texto que escribimos con Ana Castellani en la revista española de Sociología, donde mostramos que si uno mira las 50 principales firmas del país a partir del ranking de ventas, constata que entre 1988 y 2001 apenas 18 firmas lograron sobrevivir. Imagínense, la mayoría, ¿no?, desaparecieron, cayeron, se fusionaron, se vendieron. En todo caso, lo que ocurre con mucha claridad es que retroceden las empresas industriales, avanzan las empresas de servicio y sobre todo algo notable y que va a acompañarnos a lo largo de esta presentación, que es que la participación extranjera pasa de ser el 40% de las grandes empresas argentinas a más del 70%. Esto no solamente estuvo vinculado con la residencia de los titulares del capital, sino también con la definición misma de propiedad privada. Si algo instituye la financiarización, por lo menos tal y como es entendida en los países anglosajones, es una nueva modalidad de organización corporativa que caracteriza hoy a las multinacionales, por las cuales la propiedad está abierta en bolsa, está entonces mucho más fraccionada, entonces está de algún modo gobernada por profesionales y accionistas. ¿Eso quiere decir que desaparecieron los grandes capitanes de la industria, como se les decía en la Argentina en los 80, o los grandes empresarios y las grandes familias de negocios? No. En la Argentina, como en la mayor parte de los países de la periferia, siguen existiendo grandes grupos económicos nacionales asociados a un apellido, al del fundador o al de sus herederos, y capitaneado por sus familias. Pero lo que es cierto es que más allá de cuál sea esta gestión corporativa de unos y otros, el empresariado y el capital en general, al hacerse más fluido, ¿no?, al desplazarse entre títulos de empresas diversas que cotizan en los mercados de capitales del mundo, se volvió entonces un tablero mucho más global. Hoy pensar la economía, digamos, es muy limitado si lo hacemos solo en las fronteras del Estado nacional, ¿no? La economía tiene hoy un carácter mucho más planetario. Y esto supuso, en la década de los 90, los más maduros lo recordarán, se hablaba de pizza con champagne por las actitudes de Carlos Menem, que a la vez escuchaba música popular y venía del peronismo y de una provincia pobre, y a la vez su Ferrari y su gusto por los espacios y los bienes lujosos. Con él, digamos, y con esta revolución, sobre todo, que propició a través de sus políticas, se dio realmente una movilidad social ascendente, le diríamos los sociólogos, pero en todo caso un proceso de recomposición dentro de distintos sectores de la economía que permitió que aparecieran muchos nuevos ricos, ¿no? Y
emergencia de nuevos ricos que logró convivir bastante bien con aquellos que tenían mayor antigüedad en la riqueza, se observa también en otros estudios de carácter más cualitativo, cuando uno analiza qué ocurrió en los barrios, las escuelas, los clubes, las asociaciones de élite, donde las familias o los hijos de estos grandes millonarios o gerentes de grandes organizaciones suelen asistir, ¿no? Bien, la pregunta es entonces si esta revolución modificó o no estos poderes e impotencias de las élites económicas y de la derecha a los que habíamos aludido en un comienzo de la presentación. También acá, digamos, traté de ponerles una constelación de libros que han tratado de comprender ese tema más recientemente, cuando las formaciones de derecha se volvieron más presentes en la dinámica pública y política argentina. Por un lado, lo que hay que decir es que la Argentina no, si bien preservó luego de la crisis del 2001 muchas de las políticas y de las instituciones que se habían instaurado con las reformas de mercado de la década de los 90 y además vive en un mundo donde la dinámica de la financiarización y de la integración comercial era un hecho y la Argentina no es ni fue nunca una potencia que pudiera dictar las normas de la economía mundial, lo que también es cierto es que después del 2001 reeditó muchas de las fracturas fundamentales, muchas de las formas de organización que habían caracterizado al país durante la segunda posguerra. Por un lado, digamos, y sobre todo frente al boom de demanda y de precios internacionales de los commodities, la Argentina siguió dependiendo de los recursos de exportación vinculados con la naturaleza, en particular los cereales, ya no tanto las carnes, digamos, y muy especialmente la soja. A su vez, primero de manera natural, con un tipo de cambio devaluado, y luego por un conjunto de políticas o de tentativas de protección del mercado interno, alentó que se desarrollaran las actividades industriales y en muchos casos actividades industriales que tenían, como en la segunda posguerra, una calidad inferior a la producida en el resto del mundo y precios mucho más altos, es decir, productos industriales incapaces de competir con la competencia extranjera. Finalmente, otros de los males que habían caracterizado a la Argentina de posguerra y que se asocian a la economía del stop and go también se hicieron presentes con una inflación primero moderada y luego creciente y con una dependencia del ciclo económico, del sostén del crecimiento, de la disponibilidad de dólares. La mala noticia es que, si bien se hicieron grandes progresos hasta 2007 en términos de revertir los niveles de pobreza y de desempleo que se heredaron de la crisis del 2001, lo cierto es que, llegados al 2015 y todavía más al 2020 o al 2023, nuestros niveles de informalidad y de pobreza eran muy elevados. La pregunta es entonces, en este derrotero un poco más accidentado que tuvo la Argentina en su dinámica económica, si cambió o no cambió el poder político de las élites económicas. Para eso tenemos que definir a qué vamos a tomar como élites económicas y cuáles son las formas de su poder. Tasha Fairfield hace una diferencia importante arraigada en la tradición marxista, que es la distinción entre poder estructural y poder instrumental, ¿no? Que de algún modo uno podría asociar al quién del poder de las élites económicas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de poder estructural, hablamos de las capacidades de las élites empresariales y financieras de tomar decisiones que tienen impactos que afectan, ¿no?, la creación de riqueza, de trabajo y en términos agregados el crecimiento o el nivel de empleo de una sociedad. Estas son decisiones descentralizadas que, como decíamos, la globalización multiplicó y permitió que tuvieran más prerrogativas y más opciones disponibles. Es hoy posible seguir ganando dinero sin hacer inversiones productivas, algo que no lo era en la década de los 60 o los 70. Ese es entonces el poder estructural que de algún modo está disperso en las decisiones de cada uno de los empresarios, de cada uno de los inversores que decide si apuesta o no su capital a ciertas actividades y no otras. El poder instrumental, en cambio, hace referencia a la capacidad de las élites económicas de agruparse y de intentar orientar conjuntamente la acción del Estado, promover, por ejemplo, ciertas políticas o resistir ciertas demandas, ¿no?
Y sin duda uno podría decir también que en la Argentina, no en el resto del mundo, y sobre todo después del 2001, aumentaron muchísimo las formas de expresión del empresariado y de las élites financieras. Hay think tanks vinculados a distintas vertientes de la derecha, hay asociaciones empresariales de todo tipo, hay organizaciones no gubernamentales e incluso, lo que más nos interesa hoy, partidos políticos que intentan representarlas. Ahora bien, como parte de las élites económicas, uno puede pensar que la movilización del esfuerzo para intervenir en la historia puede tener dos caracteres, ¿no? El para qué de movilizarse e intervenir en la vida pública y política. De ahí Reeds, un autor norteamericano, distingue dos formas de poder que me parecen que vienen muy a tono con lo que estamos conversando, que es la diferencia entre el poder instituyente y el poder inercial. Es decir, las élites pueden en un momento determinado, ¿no? Ahí está la Revolución Francesa y la burguesía transformando de manera, de algún modo, irreversible hasta ahora, en todo caso, nuestras formas de pensar la historia, la política, la sociedad, porque tuvo un carácter instituyente, ¿no? Un acontecimiento que supuso un parteaguas a partir del cual el curso de la historia fue distinto, o puede tener simplemente un poder inercial, más conservador, si se quiere, que es la capacidad de sostener la normalidad, evitando o minimizando las amenazas que puedan presentarse. Dicho todo esto, digamos, hay una cuestión importante a subrayar y sobre todo para el caso argentino, que es que los caminos de la representación son intrincados, ¿no? No necesariamente, y es el caso en la Argentina, aquellas fracciones de las élites económicas que tienen más poder estructural, cuyas decisiones resultan más eh, significativas, determinantes para la vida del país, son los que tienen mayor nivel de compromiso o de movilización en el espacio público y político. En el libro al que hacía alusión generosamente Ana, yo opongo dos categorías, que son las de los musculosos y los de los gritones, no encontré ninguna mejor, pero en todo caso para evidenciar que mientras los sectores primarios tienen una capacidad de competir en el mercado internacional, las divisas que aportan son determinantes para la dinámica del ciclo económico, digamos, sus reclamos han sido mucho menos eficaces en el espacio político, ¿no? De hecho, han tenido impuestos mucho más altos que casi todos los otros sectores a lo largo de gran parte de la historia argentina. Y si bien los presidentes van a la apertura de la Feria de Palermo, digamos, no necesariamente responden siempre a los pedidos que ahí se formulan. Por el contrario, los sectores industriales, que son más débiles estructuralmente, sus decisiones, incluso en los últimos años, ni siquiera estaban pudiendo generar tantos puestos de trabajo y de tan buena calidad, tenían en cambio grandes niveles de movilización y de llegada a las élites políticas. Marcos Novaro tiene un cálculo de la cantidad de asociaciones empresariales que se crean en la Argentina por décadas, son muchísimas. Yo dirigí un trabajo sobre la pandemia y la implementación del IFE y el ATP y era notable ver la cantidad de asociaciones empresariales de la Cámara del Juguete, los alimentos, la industria del no sé qué, digamos, hay efectivamente una proliferación de espacios de representación enormes que, como ellos mismos lo subrayan, tienen que ver con que la dinámica política argentina es tan cambiante que hay que estar al tanto de lo que va a saber, de lo que va a suceder y hay que tratar de incidir sobre ella todo lo posible. En todo caso, sean empresarios del sector industrial o del sector servicios o del sector agropecuario, sean gritones o musculosos, lo que es cierto es que ambos, o en todo caso todo el capital en la Argentina, obtuvo, gracias a la globalización, una capacidad de externalizar, perdón, externar, no externalizar recursos cuando el ciclo no lo es favorable. Es decir, digamos, hay una posibilidad de retirarse y esperar que antes no existía. En todo caso, digamos, aun cuando hoy pareciera disolverse, la experiencia de Cambiemos y del PRO en el gobierno me parece que deja algunos elementos interesantes para pensar. Y
mirando el excelente libro de Mariana Gené y Gabriel Bomaro, rescataba esta cita de Marcos Peña, que me parece muy ilustrativa de cuál es la situación de los empresarios y de su organización en la Argentina, más allá de la existencia de movimientos y partidos de derecha. Marcos Peña va a decir, lo más complicado para la gestión de gobierno fue la fragmentación del mundo empresarial, porque una vez ganadas las elecciones y una vez planteada nuestra agenda, claramente la mayoría del sector empresarial quería ir por donde nosotros, pero la falta de coordinación le generaba una enorme dificultad. Me acuerdo de que preparamos una mesa de concertación con la CGT y la CGT vino con una lista de cosas a partir de una representatividad clara y en ese momento la UIA fue la primera que dijo, no, estamos en condiciones de decidir nada porque no representamos a nadie. Por eso, cuando surge la discusión de los pactos sociales y demás, digo, no tenés con quién, porque no hay en la Argentina un entramado institucionalizado empresarial. Entonces nadie puede hablar por los demás. Y lo que está por detrás, y se subraya en el libro, es cada pequeña fracción del empresariado lucha por su pequeño sector, pero es incapaz de postular y sobre todo sostener un entramado de políticas que logren garantizar la estabilidad y el crecimiento en el mediano plazo. Volvemos entonces, y en estos minutos que nos quedan, a la pregunta que nos sirvió de excusa para encontrarnos. ¿Supone la fortaleza electoral de la derecha, y en particular de la extrema derecha, la representación efectiva de las élites económicas argentinas? Primero, querría transmitirles algo que constato al hablar con muchos votantes de derecha, pero sobre todo con muchos empresarios y inversores argentinos, o sea, esa es mi especialidad de investigación y con esa gente es con la que suelo hacer entrevistas para comprender el modo en que monitorean los sucesos. La mayoría de estos miembros de las élites económicas le reconocen a Milei lo que también le reconocen los analistas políticos, de que frente a la perplejidad que generaba su victoria en diciembre del 23, un presidente sin provincias, de mismo signo partidario, sin representantes en el Congreso de la Nación, logró garantizar cierta gobernabilidad, logró hoy hegemonizar en gran medida el espacio político, al punto de que todo el mundo tiene que definirse a favor o en contra del presidente y que cuesta mucho sostener en acto su oposición a las políticas gubernamentales. De ello derivan también un conjunto de conquistas que la reconocen, el superávit fiscal, hay que subrayar que no había superávit fiscal en la Argentina desde 2009, que logró bajar la inflación, ¿no?, del 25% mensual en diciembre del 2023, en parte generada esa inflación por la propia devaluación propiciada por el gobierno, pero en todo caso una inflación mensual muy alta a prácticamente una inflación de 1 o 2% en los últimos meses, que eso redundó en una especie de gran entusiasmo en los mercados financieros, que cotizaron mejor los bonos soberanos de la Argentina. Lograron reducir la brecha cambiaria. Recordarán ustedes que entre el dólar oficial y el dólar paralelo había una diferencia grande. Hoy prácticamente el cepo está eliminado, aunque con ciertas restricciones todavía, y la brecha es baja, y que también logró bajar el riesgo país, que supone que los argentinos o el país pueden endeudarse un poco más barato de lo que era antes. También es cierto que el año pasado, en gran medida, gracias a las inversiones en sectores extractivos no tradicionales, hubo un moderado crecimiento, y con el INDEC independiente y con una forma particular de medir la pobreza que depende mucho de la evolución de los precios y de los ingresos, también se observa una cierta baja de la pobreza. Todo esto le reconocen las élites económicas y muchos de los argentinos que respaldan o en todo caso siguen la coyuntura política con menos animadversión hacia el gobierno de la Libertad Avanza. El tema es que hay muchas preguntas pendientes y son preguntas que preocupan particularmente a las élites con las que converso. Por un lado, el sostenimiento de la estabilidad. Hubo en estas últimas semanas turbulencias en el mundo financiero y un incremento importante del valor del dólar. Bueno, digamos, se preguntan muchos cuánto esta devaluación del peso se va a trasladar o no en los próximos meses a los precios. Se preocupa también mucha gente por qué pasaría si hubiera una demanda sostenida de dólares frente a un gobierno que ha decidido no tener suficientes reservas.
En todo caso, la inversión, que el año pasado fue de algún modo un poquito mejor que la del 2023, sigue siendo una asignatura pendiente. De hecho, por eso es que las evaluadoras internacionales dejaron a la Argentina en la categoría standalone y no la pusieron en una especie de categoría intermedia que le permitiría entonces ser más interesante para los inversores financieros internacionales. Y lo que está claro es que el empleo, lejos de crecer, se destruye y es reemplazado eventualmente por ocupaciones informales. La gran pregunta entonces es cuánto esta motosierra que logró reducir los gastos estatales va a consolidar una nueva institucionalidad en el país. Ahora bien, esas son preguntas que no solamente se las hacen las élites económicas, uno diría ni siquiera se las hacen solamente los votantes de la libertad avanza, muchas nos las hacemos todos, y llegamos a un punto donde es necesario que explicitemos algo que está sobrevolando lo que decíamos, y es que si bien uno puede encontrar cierta correspondencia en algunos periodos históricos más que en otros entre ciertas orientaciones ideológicas y ciertos sectores sociales, esa correspondencia no es perfecta. Entonces, los votantes de Milei sí son más frecuentes en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias más ricas, pero es cierto que abrevan en esa opción electoral una diversidad de votantes que tienen características distintas y en muchos casos opuestas, ¿no? Ahí están por ahí los más estudiados, que son los jóvenes libertarios, que están a favor del anarcoliberalismo, del anarcocapitalismo y de la batalla cultural, con un ensañamiento muy específico contra el feminismo y el ambientalismo. Están también muchos trabajadores informales que sienten que los trabajadores en relación de dependencia y con ciertas protecciones se han vuelto privilegiados y entonces esta oferta política les permitía de algún modo cierta revancha. Está algo que desde el área metropolitana de Buenos Aires a veces atendemos menos, que son las afinidades de las provincias del centro en una suerte de revancha en contra, aún con un candidato del AMBA, digamos, un agrupamiento de provincias, o en todo caso varias provincias que decidieron, como Córdoba, darle un voto masivo a Milei. Y este corrimiento, que es una pregunta, pareciera cada vez respondida de manera más afirmativa, que es cuánto la libertad avanza se está deglutiendo al PRO, ¿no? Cuánto desapareció la centroderecha en la Argentina y entonces la libertad avanza va a ser la representante de todo ese arco político del centro hasta los extremos. En todo caso, lo que puedo decirles sobre las actitudes de las élites socioeconómicas es que sin duda muchas de ellas aprueban las medidas que los favorecen y que creen que son las que permiten salir de un desorden en el que estaba el país y sus actividades en particular, pero que la mayoría de ellas están en una especie de compás de espera, ¿no? Esperando para arriesgar capital a que este proceso de cambio se precise con más claridad. En ese sentido, los modales del presidente les preocupan tanto a algunos de ellos por cierta sensibilidad republicana, como por la dificultad de convencerse de que la alternancia política va a poder sostener, digamos, algunas de los logros que le reconocen al presidente, ¿no? Entonces, si esto depende de la fortaleza del presidente y ese presidente se está peleando con todo lo que tiene alrededor, bueno, cuánto esa consolidación institucional que plantea es viable en el mediano o en el largo plazo. En síntesis, y con esto voy terminando para que podamos abrir la conversación y recibir las preguntas, yo diría, primero hay que atender mucho al timing, no encuentro palabra en español para reemplazar este en inglés, que es como la secuencialización de los hechos. Es todavía muy rápido para concluir. Creíamos que Alberto Fernández era uno de los presidentes más populares en 2020 y luego a duras penas logró terminar su mandato y con una popularidad por el piso. Lo mismo creía Mauricio Macri, que llegó a ganar de manera muy clara las elecciones de medio término en 2017. Todavía Milei está haciendo sus pruebas y la historia indica que hay que tratar de evitar el unanimismo por el que nos dejamos ganar a veces los argentinos y saber que en todo caso, lo que indica la historia es que todavía todo puede fallar. La segunda cuestión es
resulta menos importante pensar cuál es la opinión, hasta incluso el voto de las élites económicas o lo que dicen, que sus actitudes concretas, ¿no? En el momento de la convertibilidad recuerdo que Juan Carlos de Pablo, ahí está, el economista, el consultor que sale tantas veces en los medios y que hoy está cerca del presidente, decía, no importa si la gente le gusta o no le gusta la convertibilidad, si están de acuerdo o no de acuerdo con el presidente Menem, lo que importa es que crean que la paridad cambiaria se va a sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, digo, hay distintas maneras en las que se expresa el pensamiento o las convicciones de las personas. Yo creo que estamos poniéndole muchas veces demasiado énfasis a las ideas un poco abstractas y menos a concretamente cuánto, por ejemplo, las élites económicas, que en eso es en lo que importa para el resto de la sociedad, están poniendo su voto de confianza en las inversiones que pueden hacer y todavía no hacen. La tercera cuestión es que hay evidencias de que la libertad de avance o las nuevas derechas son tanto una expresión social y territorial. Entonces, buena y mala noticia, pensar las derechas no es solo pensar a las élites, es pensar también cómo han logrado traccionar y con tanta eficacia a votantes de otras formaciones políticas, de centro y sobre todo del peronismo, ¿no? Y finalmente, lo que nos enseña la historia argentina desde yo diría por lo menos 1975 para acá, es que parece, o en 1973, es que parece mucho más fácil refundar el orden con un liderazgo carismático y detener la inflación que sostener el crecimiento y la estabilidad. Lo que le ha costado a los gobiernos no es la impronta inicial, no es ese deslumbramiento que generan inicialmente los grandes liderazgos, es después el entramado de acuerdos y de instituciones que permiten que el orden que sea, nos guste más o menos, se sostenga en el tiempo. Entonces, como conclusión, para cualquier formación política en la Argentina, el problema sigue siendo cómo empalmar el corto y el largo plazo. El problema sigue siendo, como en las derechas de los años 60, cómo construir una fórmula de poder legítima y duradera en un país donde el desorden es casi la forma de normalidad. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias a vos, Mariana. Hermosa presentación. Bueno, tenemos un espacio para abrir a preguntas. No sé si alguien quiere romper el hielo y comenzar. Nancy. Estás muteada, Nancy, ¿eh? Nancy, ¿vos nos escuchás? Sí, nos escucha, pero no. Por ahí puede anotar la pregunta en el chat si no le molesta y podemos Claro, exacto. ver. Nancy, escribí porque no te escuchamos. Sí, ahí está, va por el chat. Bien. Sí, mencioné el poder instrumental y el poder estructural, efectivamente, Nancy. Las corporaciones mediáticas, algunas de ellas de familias de apellidos aristocráticos o de élites, sí. ¿A qué tipo de poder pertenecerían? Está muy bien lo que preguntás. Efectivamente, uno podría decir que esas compañías tienen un poder instrumental mayor que su poder estructural, ¿no? Por ahí en términos de facturación y cantidad de empleados no son tan grandes como YPF o el Banco Nación o Galicia,
pero en términos de la capacidad de construir opinión, por lo menos hasta hace unos años, ¿no? O sea, creo que parte de lo que no mencioné en la presentación, porque no se correspondía del todo con la pregunta que nos planteábamos, es la relación de las nuevas derechas con las nuevas tecnologías de la comunicación y cuánto, primero, la polarización del espacio mediático argentino, que es inédito, digo, hay pocos países que carezcan de diarios serios como carecemos nosotros, francamente. Los diarios se han polarizado de una manera que resulta hace ya, yo creo que más de una década, poder seguir una noticia con diversidad de criterios en los distintos medios periodísticos de los que disponemos. Y entonces creo que eso dio un espacio todavía más amplio para que Twitter se convirtiera en el espacio de información de mucha gente. Y una vez que uno entra en los algoritmos, ellos van reproduciendo, ¿no es cierto?, como la preferencia ideológica de cada cual, con lo cual yo diría, sí, sin duda, las empresas de telecomunicaciones, que son muy grandes, tienen a la vez un poder instrumental y estructural, y probablemente estructural menos que instrumental, pero que de algún modo se está desvaneciendo en los dos espacios en los últimos tiempos, ¿no? Están dejando de ser tan buenos negocios, yo no sé ustedes, pero yo tenía canillitas, digo, puestos de diario que están prácticamente desapareciendo, al día abren, otro día no abren, digamos, como antes era un buen negocio tener un kiosco de diario, y eso, digo, ¿no? Remonta hasta las empresas periodísticas, incluso cuando sean de multimedios. Y lo mismo con su capacidad de incidencia simbólica, ¿no? Es impresionante pensar que hubo un tiempo donde la gente se sentaba a mirar el programa político, ¿no? Que casi todo ciudadano se sentaba a mirar los 1, 2, 3 programas políticos que ofrecían los canales de aire de la televisión argentina. Hoy eso se volvió como mucho más segmentado. También del poder instituyente y del poder inercial. En nuestra historia, la generación del 80 seguramente pertenece a la primera categoría. ¿Hay otro momento histórico en el que se pueda hablar también de un poder de ese tipo, en los 90? Sin duda, yo creo que también primero lo que está bueno decir para espacios por ahí muy politizados es que la capacidad de desarrollar un poder instituyente no depende solamente de la ambición de los líderes que lo capitanean. Ambición no falta en la Argentina, lo que falta son equipos de gobierno y sostener en tiempo, ¿no? O sea, salvadores de la patria, digamos, han proliferado en distintas instituciones y en distintos momentos históricos. Pocos de ellos fueron capaces, por un lado, de leer su tiempo y por otro lado, de arraigar, ¿no? En equipos y en políticas que tuvieran duración. O sea, la dictadura fue sin duda un poder más instituyente que otra, la última dictadura militar, más instituyente que otros gobiernos militares en la historia del país, básicamente por, digamos, la deuda que dejó y el desmantelamiento del Estado y el comienzo de una sociedad más empobrecida, ¿no? La Argentina pierde posiciones en distintos momentos, pero a partir de los 70 con una nitidez y una contundencia particular. Y después, sin duda, la década de los 90, que continúa de algún modo algunas de las políticas comenzadas en los 70, como son la descentralización, que es algo que hoy nos obliga a pensar al Estado desde otra perspectiva, ¿no? Seguimos pensando al presidente y al Estado nacional como si tuviera las mismas atribuciones que en la década de los 50, cuando hoy decide muchísimo menos, es mucho más frágil. Los partidos nacionales ya no existen y en cambio hay partidos provinciales muy fuertes con gobernadores que llevan varias administraciones sin moverse de su cargo y que detentan una cantidad de prerrogativas que son singulares históricamente, ¿no? Entonces la descentralización, la financiarización, que es algo que más allá de los controles que ha tratado de establecer este país de manera bastante artesanal sobre los flujos de capitales y el manejo de las divisas, es un determinante del capitalismo occidental en su punto, y finalmente la subsidiariedad estatal, a la cual en las universidades nacionales le hacemos resistencia, esta idea de que el que puede pagar, que pague y que seguro va a conseguir algo mejor, ¿no? Nosotros somos una linda excepción de eso. No hay rankings claros que pongan a las universidades privadas por encima de las universidades públicas, ¿no? Pero es cierto que desde la década de los 70 y sobre todo de los 90, una parte de la demanda solvente de clase media, media alta, sobre todo en las ciudades medianas y grandes, fue
optando por la escuela privada, la prepaga, ¿no? Incluso la seguridad privada en algunos casos, lo que genera una gran segmentación social. Pero bueno, eso, espero, Nancy, haberte contestado. Bueno, Mariana hace, perdón, Nancy hace una última pregunta. Mencionás como asignatura pendiente para los sectores de las élites en relación con la expectativa por una nueva institucionalidad que sería exactamente, bueno, un clima estable y propicio para los negocios, ¿no? O sea, en general, creo que también preparando esta presentación pensaba cuánto le cargamos las tintas al antiperonismo o al peronismo y cuánto en realidad tiene que ver, como un poco relatan los testimonios que recogieron Bomaro y Gené de la experiencia del PRO, con la configuración de la sociedad argentina, ¿no? Con una sociedad díscola, con a la vez capas de institucionalidad que por suerte permanecen y otras que por mala suerte también permanecen, ¿no? Entonces, como que, digo, el reclamo de las élites económicas es un reclamo además que solo puede satisfacerse en el mediano plazo, porque uno no puede conquistar confianza de un día para el otro, ¿no? Está también, creo que ahí hay algo interesante a rescatar, que es muchas veces confiamos en que va a venir la decisión mágica y entonces de un día para el otro nos vamos a volver un país normal y entonces ahí vamos a llegar a la normalidad y se acaba la historia. Y no, en realidad la construcción de un país en crecimiento, estable, con distribución, con instituciones fuertes, es una construcción de mediano y largo plazo, y creo que lo que observan con claridad las élites, porque conocen de historia como nosotros, es que eso es muy difícil de hacer en Argentina. Eso es muy difícil. Y es muy difícil con un liderazgo, digamos, que pudo traccionar una cantidad de lectores y de políticas, pero que bueno, de ahí a que se consolide en el tiempo, tienen todavía un desafío grande por delante. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. A mí me intriga, Mariana, ¿cómo pensás la desvinculación creciente en el ausentismo electoral que venimos viendo, digamos, en forma creciente desde los últimos años, pero post pandemia es muy claro? Un poco también en relación a, bueno, una suerte de correspondencia entre leer las élites a partir de lo que hacen y no de lo que dicen, pero también leer, bueno, el comportamiento popular a partir de lo que no dicen, no yendo a votar, y no de lo que hacen, y de lo que hacen, que es no votar. Yo no soy una especialista en sistema electoral, con lo cual lo que voy a dar es como algunas impresiones, pero me parece que hay una cuestión fundamental que es a la vez coyuntural y estructural. Es coyuntural en el sentido de que parte del ausentismo tuvo que ver con que estas elecciones desdoblaron elecciones nacionales de locales, y entonces la gente no estaba acostumbrada a prestarle tanta atención a los diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O a los legisladores de la ciudad, digo, para pensar el AMBA, que es donde estamos. Y entonces había algo de menor interés, digamos, ¿no? Una sensación de que, bueno, las legislaturas o el Congreso Provincial no tienen ni una visibilidad ni una accountability, diríamos, en el sentido de una rendición de cuentas que haga que la gente se sienta interpelada a apoyar o oponerse a las ofertas disponibles. Entonces creo que hay algo puntual que tiene que ver con esa decisión de descalzar las decisiones que pareciera que no están dando de todo efecto porque se están nacionalizando igual, para bien y para mal. Pareciera que el elector hoy, cuando va a votar, va a pensar más en si está de acuerdo o en contra del oficialismo, que es lo que ocurre en general con las decisiones que se nacionalizan, que si quiere que haya representantes de la oposición en la legislatura o una orientación de un tipo o de otro, ¿no? Que se controle, no sé, el código urbano en la ciudad o que se ponga más plata en la policía o en las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que, digamos, hay algo de eso que es puntual. Pero hay dos cosas más estructurales, me parece. Una que es la desaparición de los partidos con vocación nacional, ¿no? Y esto de que hace años que lo vemos, pero me parece que hubo algo de estos últimos
años que tuvieron como un carácter muy revelador, ¿no? De cosas que venimos viendo hace 10, 15 años, pero que ahora no se pueden negar, como que la mayor parte de la dirigencia política son volantes libres y que pueden aparecer en una lista o la otra, ¿no? O sea, pueden aparecer en la lista del peronismo o en la lista de la Libertad Avanza, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, y parece que no pasa nada con eso, ¿no? O gobernadores que pueden ser un día acá, otro día Cambiemos, otro día Radical, ¿no? Entonces, como que hay algo de eso que da cuenta de que no hay una diferenciación clara de proyectos, sino hay una evaluación de el que está en este momento ocupando la presidencia, ¿no? Eso se ve hace rato, digamos, no es que uno vota una cierta sensibilidad más radical o un cierto carisma y programa peronista, uno vota a favor o en contra de Cristina, a favor o en contra de Macri, a favor o en contra de Alberto en cada una de las elecciones donde esas presidencias se pusieron. Y es cierto que además las presidencias eso tienen como 2 años, ¿no?, de ímpetu y después se desinflan. Y creo que lo tercero, y es lo más preocupante, tal vez, Ana, es lo que planteabas hacia el final, y por ahí nos preocupa a los demócratas, digo, porque es eso, los demócratas republicanos, ahora me parece que estamos como, más preocupados que nunca, que es la sensación de que las mayorías perdieron por lo menos la idea de que la política puede cambiarles la vida, de que la política es un instrumento de transformación, de reconocimiento y de transformación. Es lógico que eso haya ocurrido, ocurrió en el mundo también hay niveles de ausentismo importantes, lo que pasa es que como los votos no son obligatorios, ¿no? No se los subraya lo suficiente. Digo, pero es cierto que lo que empieza a ocurrir con el neoliberalismo es que se delegan tantas decisiones al mercado que al Estado le quedan muy pocas armas para intervenir. Y aquellas armas con las que interviene resultan insatisfactorias, porque los salarios, ¿no? Eh, los salarios ciudadanos, las contraprestaciones públicas que se degradan, digo, como las instituciones públicas en general, eh, se han desinflado como proyectos, ¿no? Como proyectos colectivos de transformación, ¿no? Creo que también hay algo de eso, que la política creyó que era posible seguir jugando sus juegos sin Estado, ¿no? Sin Estado y sin la vocación de transformar con ese Estado para bien esa sociedad, sea cual sea la definición de bien que cada uno plantea, ¿no? Y en ese sentido creo que los sectores populares en la Argentina también están un poco cansados. Los sectores populares, los medios, digo, como hay algo de que se desvalorizó mucho la palabra política, ¿no? Esto de que se hiciera entre los picarones que nos gusta la política casi un chiste, que uno dice una cosa para que lo voten y después gobierna haciendo justamente lo contrario, ¿no? Extraído de Carlos Menem, que lo dijo como una picardía, creo que en el 92 o el 93, o que no hay ningún tipo de programa, ¿no? Sino que todos los candidatos de todas las orientaciones políticas tienen publicistas que los venden como si fueran coches o caramelos, ¿no? Entonces, bueno, digo, se ha hecho mucho para llegar hasta acá. Es a nivel global, sin lugar a dudas, pero a nivel de la Argentina, donde también hubo algo del discurso de el gobierno de los pobres, ¿no? La sensibilidad social, y bueno, que visto con niveles persistentes de pobreza altos, resulta por lo menos desgastante y genera, o sea, esto, resentimiento, reacción, que es lo que estamos viendo. Ojalá también genere nuevas ideas, ¿no? Ojalá genere nuevos agrupamientos. Yo creo que hay que pensar las crisis también, hay que volver a pensar las crisis de manera virtuosa. Para las tradiciones críticas, las crisis son oportunidades. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivirlas en este mundo financiarizado como cataclismas que vienen, se llevan todo puesto y nosotros estamos impotentes mirando cómo rompen todo. Creo que hay algo ahí, nada, por lo menos interesante, posible de explorar. Creo que hay otra pregunta por ahí. También los ámbitos supranacionales quedaron vaciados exactamente, digo, también hay algo de eso, ¿no? Y las intervenciones de Estados Unidos en el Medio Oriente mucho han hecho para eso, ¿no? Esta sensación de que los organismos multilaterales se agarran con algunos y con otros no. La doble vara se volvió también tan ostensible. Y la crisis de Occidente, que creo que también ahí hay algo, por eso hay algo, desde mi perspectiva, que está desajustado con su tiempo del gobierno argentino, más allá de que esté alineado con Trump en la lucha
contra el feminismo y el ambientalismo, digamos, pongamos mucho el énfasis en eso, porque si empezamos a hilar más fino en materia económica, son dos programas completamente contrapuestos, ¿no? Digamos, la nueva derecha de Trump es nacionalista y proteccionista, no es anarcocapitalista. Y el mundo va hacia mayores protecciones y Occidente está todo replegando después de haberle entregado toda su producción a Asia, ¿no? Entonces, también me parece que hay ahí un momento de reflexión que ojalá no sea la búsqueda de un chivo expiatorio, ¿no? Que es lo que me parece que propone la nueva derecha o la extrema derecha en distintas circunstancias. La idea de que el problema son los judíos, o el problema son los inmigrantes, o el problema, ¿no? Son los planeros. El problema es que este capitalismo no da lugar para que la gente pueda vivir dignamente de su trabajo. Y no sabemos qué hacer con eso. Claramente, sí. Bueno, ni para que todos tengan trabajo. Parece que la automatización Sí. va a dejar grandes conglomerados fuera, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente sin calificaciones, sin educación, es un montón de trabajo humano que es reemplazado, que complican aún más. Sí, también reivindicar la importancia de la universidad no solo como un espacio de expedición de competencias y de títulos, sino de reflexión y de propuestas, ¿no? De convivencia en la diferencia, de intercambio de argumentos y de pruebas y de construcción de otros mundos posibles, que no es nada más el mundo profesional de cada uno de nosotros, es algo más. Efectivamente. Bueno, Mariana, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Un gusto escucharte, una exposición muy linda, muy clara, muy desafiante, con muchas cuestiones para seguir y el compromiso de seguir pensando en estas cuestiones juntos todas las veces que podamos encontrarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, mucha suerte para la UNIP y para todos los estudiantes, los participantes de la charla, digamos. Es un buen momento para estudiar, es un buen momento para seguir pensando, para no dejarse vencer. Exacto. Bueno, muchas gracias, Mariana. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego.